Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí con todas y todos ustedes, dándole la bienvenida al profesor investigador Ignacio Román, que me da mucho gusto que me hayas aceptado esta charla. ¿Cómo estás? Vini, pues con el gusto de darte un abrazo, aunque sea virtual y de lejos, y aquí estamos a la orden. Oye, ¿cómo te trata quedarte en casa? Porque cuando te buscamos los medios de comunicación siempre estás reservado con todo el mundo. Yo ahorita que estás en casa, yo imagino que no te dejamos, ¿no? Ni un minuto. Mira, algo ha habido, pero implica, es interesante, implica un proceso de aprendizaje tecnológico finalmente, implica el tratar de ubicarse en otra disciplina, implica el poder combinar tiempos familiares, tiempos domésticos, tiempos laborales, tiempos de participación en medios, y bueno, pues finalmente, pues independientemente de la edad, esto me dice que nunca dejamos de aprender y de tener que aprender. Oye, ¿y los que se ajusten a todo esto la van a librar y los que no, no? Así de plano. Mira, yo es muy difícil poder prever con previsión quiénes la van a librar y cuánto la van a librar o cómo, pero una cuestión es curiosa, no vamos a poder regresar a la misma normalidad. Tenemos que construir una nueva normalidad después de la crisis, tanto en términos de nuestra forma de relacionarnos con los demás, en términos de nuestro uso de tecnologías, en términos de nuestro empleo, en términos de muchísimos elementos de nuestra forma de vivir y de existir. Si tú, ahorita que mencionaste todo este listado, ¿cuál pondrías en número uno? ¿Qué es lo que tenemos que atender como ciudadanos? Mira, yo creo que un primer punto básico en lo público tiene que ser el generar nueva forma de vida. Voy a esto. México, si uno ve los resultados del COVID, en términos epidemiológicos ha funcionado bastante bien. Es decir, México tiene alrededor de 200 personas contagiadas por cada millón de habitantes, cuando el promedio mundial supera los 800. Entonces ahí va bien. Pero ya tenida la enfermedad y diagnosticada, la probabilidad de morir en México es altísima. Es decir, es mucho más difícil que te dé la enfermedad, pero si te da, el riesgo se vuelve mucho más alto. El promedio internacional es de 4%, en México andamos por el 10%, y estamos en un valor extraordinario a nivel internacional, extraordinariamente alto, o sea, malo. Y eso en buena parte tiene que ver no con solamente los problemas de la política que tenga el gobierno, sino con nuestra forma de alimentación. Es decir, pues yo no he podido aplanar la curva, pero pues la curva de la panza. Es decir, realmente el hecho de estar acostumbrados a este tipo de alimentos chatarra, altamente calóricos, y que sea eso lo que más se venda, es un problema muy grave. Y ahora lo estamos viendo. El hecho de que tengamos como forma de transporte fundamentalmente el automóvil con motor privado es un problema muy grave en términos de nuestra forma de vivir. El hecho de que en el trabajo estemos haciendo actividades esencialmente sedentarias y tengamos poca actividad física, una gran parte de la población, sobre todo en el sector servicios, en esta actividad laboral, es otro problema grave. El hecho de que nuestra recreación esté fundamentalmente asociada a estar enfrente de una pantalla es también muy grave. El hecho, vaya, hasta de la forma de la música, me decía un amigo colombiano, oiga, nos encantan los mariachis, pero nosotros oímos música en principio para bailar, aunque no haya cervezas, aunque no haya un gran equipo de sonido. El hecho de decir, asociar la fiesta con estar sentado, tomando y sin hacer ejercicio, eso es un problema de sedentarismo. Entonces necesitamos cambiar estas formas de vivir. De hecho, la propuesta de quienes estamos en algún punto analizando es, no va a ser igual, y no va a ser igual también desde esta escala, que es vivir en comunidad, pero tampoco va a ser igual en el desarrollo de la economía o en la forma en cómo se va a despegar precisamente nuevamente las actividades económicas de nuestro país. Y estoy hablando de
cuando vayamos a un restaurante, cuando hagamos uso de los servicios turísticos, cuando volemos por cuestión de negocios, etcétera. ¿Todo va a cambiar? Mira, sí hay elementos que, digamos, se va a tener que construir una nueva normalidad. Eso es claro. Es decir, lo peor que podemos hacer es tratar de regresar a la normalidad previa, porque es la normalidad previa la que nos ha provocado el tipo de problemas que tenemos. Te doy un ejemplo. En los planes de, digamos, de recuperación a la cotidianidad en Europa, uno de los elementos fundamentales que se ha resuelto, que ha planteado Italia y que hoy planteó Francia, es el hecho de decir, no es posible tener la misma política hacia las empresas comerciales de menos de 40,000 metros cuadrados y de más de 40,000 metros cuadrados. Es decir, las grandes plazas comerciales implican un riesgo de mediano y largo plazo que no tiene el pequeño comercio. El poder salvar fundamentalmente a micro, pequeñas y medianas empresas tiene que implicar salvar no a las grandes cadenas comerciales, industriales o agropecuarias, sino poder salvar aquellos lugares donde está concentrada la mayor parte de la gente. Necesitamos también cambiar las formas de empleo, no ponderar sobre todo la lógica de la eventualidad y la subcontratación, sino formas de trabajo más estables para que la gente pueda enfrentar situaciones como esta pandemia. En fin, necesitamos otra lógica de participación del Estado y del mercado. Y sabes que hay otra parte que a lo mejor no creo que nos estemos olvidando, pero creo que se ha platicado muy poco, y es la vida estudiantil, las escuelas, las instalaciones, la academia. Sí, mira, parte de lo que se está desarrollando, sobre todo en Italia, es el hecho de decir ahorita, se abren las universidades para biblioteca, para los exámenes, para las estancias de investigación, pero no para las clases cotidianas. Algo que también se está armando ahí como parte de estos problemas, de esta lógica de desconfinamiento, es el decir, aún a nivel de primaria, se dice, a ver, lo que se va a hacer es, los niños, vamos a dividir a los grupos. Los niños, una parte del grupo va ciertos días y otra parte va otros días. O una parte va en ciertos horarios y otra parte va en otros horarios. O a nivel laboral, dejar de entrar todos más o menos a la misma hora, a las 7, a las 8, a las 9, en horarios muy preestablecidos, y empezar a generar horarios escalonados para que toda la gente entre en horarios diferentes y le retire saturación al sistema de transporte público. Ese tipo de cosas, hay muchas que se van a pasar después de la pandemia, pero hay otras que se van a quedar. ¿Cómo cuáles? Me parece que hay elementos como el uso de las tecnologías que definitivamente se va a quedar. Hay otro elemento como la búsqueda de horarios escalonados que es muy posible que se quede. Hay otra lógica como la necesidad de un papel mayor del Estado en la economía, donde hay una enorme disputa. Es decir, hay países que han generado un papel del Estado muy fuerte, digo, el papel de Corea, el papel de China, el papel de los asiáticos en general. Y hay países que han dejado a libre albedrío todo lo que ocurre. El caso de buena parte de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil. Entonces aquí estamos viendo los resultados en uno y otro caso, no solo de lo que hagan los estados ahorita, sino lo que han hecho desde muchos años antes. ¿Cuáles le han apostado como prioridad al sistema de salud público y cuáles no? Ahorita estamos viendo los resultados. ¿Cómo se acomodará cuando te vas ya a otras fronteras? ¿Cómo se va a acomodar la nueva geopolítica? ¿Y dónde, en qué lugar queda México? A ver, a mí me parece que esto va a acelerar el paso de China como centro del mundo. A ver, el que estemos diciendo que en China no hayan tenido propiamente una previsión de la enfermedad, ahí brotó, y que aún así hayan tenido 80,000 casos, 83,000, 84,000 llevan ahorita, en un país de 1,400 millones de habitantes, pobre, en buena parte del país todavía. Cuando en los Estados Unidos, teniendo la quinta parte de la población, tienen 5 veces más de, no, ¿cuál 5 veces? Están 7, 8 veces más de casos. Cuando están teniendo mucho más muertos.
uno se dice entonces cuál es el país desarrollado y cuál es el país subdesarrollado. No, lo estamos viendo, y ahí la pregunta te la vuelvo a hacer, ¿qué papel juega México? Mira, es un momento crítico, hito para México. Ahorita se puede ir para cualquier lado, yo diría la moneda está en el aire. Una de las lógicas es recuperemos la normalidad previa a la crisis. Que la gente vuelva a trabajar, que se meten las maquiladoras, que nos endeudemos más, que mantengamos, digamos, el sistema tal cual. Y otra lógica es necesitamos diversificar. Simplemente están llegando mucho más ventiladores mecánicos de China que de Estados Unidos, siendo que China está incomparablemente más lejos. Otra lógica es la de decir, bueno, si queremos verdaderamente una sociedad no solamente más productiva, sino más equitativa, necesitamos para reducir los efectos perniciosos una mejor distribución del ingreso. A México le puede ir bien como salida si le apuesta un poco menos a ser competitivos y un poco más a ser cooperativos. Es decir, generar mejores equilibrios entre los distintos grupos sociales. La política que está llevando Andrés Manuel López Obrador, aún con todo y estos pequeños detalles de cambiarle de nombre al PIB y ponerle otra cosa, y en lugar de material ponerle espiritual, y con todos estos discursos en la mañanera, ¿crees que lo está haciendo bien? Mira, a mí me parece que ha habido muchísimos errores. Digamos, de lo que es más molesto es el uso de las cuestiones de género. O sea, comentarios tales como de no, pues aquí no hay bronca de que esté subiendo la violencia contra las mujeres, o el hecho de que se esté diciendo que pues, los hogares, digamos, las mujeres son los que atienden y los hombres somos más desprendidos. A ver, hay muchos errores. Que somos muy fraternos, dice, que somos muy manejo fraternos. Del discurso es delicado, creo yo. Pero hay una cuestión fundamental. Ha estado dejando realmente en los principales especialistas el manejo de los asuntos más críticos. Y no es solo López-Gatell. También, digamos, a nivel económico, y esto junto con un principio de darle prioridad a lo distributivo, creo que es un acierto. En otras palabras, creo que no es perfecto, yo creo que hay muchas cosas criticables, pero yo me pregunto dónde estaríamos si el presidente fuera Peña Nieto o inclusive Calderón. La diferencia en las clases sociales, la diferencia entre quien sale ganando y quien sale perdiendo sería abismal, y eso pondría en riesgo, y te pregunto, ¿habría no solamente una crisis económica o en materia de salud, sino podría haber una crisis en temas social? Y si en esta administración pudiera verse una crisis social. No, de hecho yo creo que estamos en una crisis social desde hace muchos años. Digo, el nivel de muertos que tenemos por todo lo que es la guerra contra el narco, el nivel de violencia familiar, el nivel de deterioro ecológico, la necesidad de migración, la dependencia que estamos teniendo de las remesas internacionales, los robos, el tráfico de mercancía robada, de biodiversidad, de joyas arqueológicas, inclusive puede ser que de tráfico de órganos humanos. O sea, es una crisis social estructural ya que estamos teniendo. Ahora la cuestión es qué tanto se puede detener y revertir a partir de una situación como esta crisis epidémica, o al revés, qué tanto simplemente es superficial o discursiva la lógica del cambio y no se logra establecer una modificación de fondo en nuestra forma no solamente de producir, sino de repartir la riqueza. ¿Sabes a qué voy? A lo mejor mal estoy haciendo en que ya no le llamamos crisis a todo lo que estamos viviendo, porque estamos hasta cierto punto como habituados, ¿no? Pero me refiero a este tipo de crisis del que hablan, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929. No, pero sí. Sí, mira, es decir, el nivel de caída del Producto Interno Bruto es muy posible que sea superior al de la crisis del 29, no solamente en México, sino en todos lados. Cuando menos en el corto plazo. Ahora, hay una cosa muy importante. A diferencia de lo que implica, por ejemplo, una guerra, no se están destruyendo fábricas o maquinaria o comercio, hospitales o escuelas. Es decir, la infraestructura existe. En otros términos, va a haber una caída horrible, pero al mismo tiempo hay una posibilidad de recuperación extremadamente rápida. ¿Por qué? Porque existe la capacidad instalada.
Entonces la cuestión es de qué forma vamos a utilizar esa capacidad instalada. ¿En la misma lógica en la que veníamos antes o buscamos lógicas diferentes? Y ese es el agarrón que hay ahorita. ¿Cómo le hago para subirme al tren de esa lógica diferente con el nivel que tenemos en México? Y hablo el nivel social, el nivel en términos de salud, que fue con lo que tú comenzaste, en todos aquellos que se involucran para poder llevar un desarrollo social, económico, etcétera. ¿Cómo le hago para subirme al tren? Te pondré un ejemplo muy sencillo. Si nosotros decimos qué es lo que necesitamos para subirnos al tren, uno diría, si nosotros vemos quién es más productivo, si lo vemos en términos de producto per cápita, un trabajador del sector financiero, particularmente bursátil, es incomparablemente más productivo que un trabajador en el sector de la salud. Es decir, alguien que hace un manejo de especulación bursátil y con eso, de una manera con fraude o derecha, como sea, puede hacer un negocio para una empresa de miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de dólares, es en términos económicos mucho más productivo que un paramédico que se dedica a jugarse la vida para salvar la vida de los demás. Eso es un manejo absurdo del término de productividad y de Producto Interno Bruto. Terrible, terrible. Necesitamos revisar nuestros conceptos fundamentales para ver de qué gente es de la que realmente necesitamos. O sea, necesitamos del campesino que nos está dando de comer, necesitamos del paramédico, necesitamos de la maestra de primaria, necesitamos de un montón de gente, y hay muchos otros que aparecen en la cumbre de la pirámide de los que no necesitamos tanto. Entonces, ¿cómo generamos un esquema en donde realmente orientemos la sociedad premiando a la gente que de veras necesitamos y no premiando tanto a la gente que no necesitamos tanto? Que tampoco la vas a dejar de lado, tampoco se trata de discriminar, ¿no? Pero se dice, en tu caso, por ejemplo, tú sabes que la inmensa mayoría de los periodistas no encuentran trabajo como periodistas o que trabajan en condiciones extraordinariamente difíciles. ¿Por qué? Porque se dice que el mercado no lo requiere. Yo te diría, pues no. Con el locutor de una de las grandes cadenas de televisión y el locutor de otra de las grandes cadenas de televisión, con eso ya tenemos, con 2 personas, chido, ¿no? El país está muy bien informado. No, no es cierto. No, y aparte, país, con el uso de las redes y con que todo mundo en este momento hace noticia, todo mundo hace noticia, ¿no? Exacto. O sea, no podríamos volver a educar, o sí, tendríamos que volver a educarnos todos a que noticia tiene toda una estructura y que lo que estamos viendo y que está, pero emanando de manera tremenda en los medios digitales, pues no son noticias, estamos hablando. Necesitamos romper lógicas monopólicas. Así como se está haciendo en las noticias, así se tiene que hacer en prácticamente todos los sectores. Favorecer realmente la competencia implica ponerle un coto muy fuerte a los grandes poderes monopólicos. ¿Por qué Alemania, a pesar de que tiene una cantidad de casos similar a Francia, a Italia, a España, a Inglaterra, tiene incomparablemente menos muertos? Porque tiene un sistema de salud muchísimo más fuerte. Porque existe un derecho a la salud pleno, que por cierto también tenía Francia, y que han sido los últimos gobiernos los que lo han desmantelado. Y en alguna medida a España, a Italia, a Inglaterra también les ha pasado lo mismo. Entonces esto muestra en mucho los errores también de lo que se ha hecho durante algunos años. Oye, pareciera que son, Ignacio, te pregunto, como extremos. Claro que se necesita acabar con monopolios, claro que necesitamos esa diversidad, pero también es muy fácil comer información vacía, también es muy fácil perdernos, y bueno, lo dijo con la rueda de prensa, la mañanera, el presidente López Obrador, ¿no? Que bueno, a lo mejor no es un tema en el que él se tuviera que dedicar tantas horas o minutos, pero lo hizo. En parte tiene razón, en parte tiene razón. Mira, lo que se requiere son esquemas de regulación mucho más sólidos. Requerimos un nuevo acuerdo social.
Es decir, ¿cómo le hacemos para poder vivir juntos? Si tenemos sociedades, como pasó en gente que se fue de Jalisco a Nuevo Vallarta hace algunas semanas, que se pudo escapar finalmente del confinamiento del COVID por helicóptero, que tiene todo el dinero del mundo. Y al mismo tiempo tenemos una cantidad gigantesca de gente que se tiene que jugar la vida a cada instante en la calle, porque no se puede quedar en su casa. No. Eso no es una sociedad. Eso es un grupo de población que puede estallar en cualquier momento por las enormes contradicciones y diferencias que hay entre ellos. Que es precisamente la crisis social de la que yo te preguntaba hace un momento, ¿no? Y que sabes que creo que es algo muy importante cuando tú mencionas también a las mujeres. Ojo, si se sale del objetivo, creo yo, y no sé si coincide, este desarrollo y este posicionamiento de la mujer en el desarrollo, también vamos a perder. Sí, digamos, ahí a nivel de discurso político me parece muy primario lo que manejó el presidente. Cuando señaló, por ejemplo, esto de decir, es que las mujeres son las más dedicadas al cuidado de los mayores y los hombres somos más desprendidos, hasta ahí creo que iba bien. Creo que lo que seguía era decir, entonces tenemos que ser menos desprendidos y entonces tenemos que encargarnos, al igual que ella, de ese cuidado. Es decir, el sentido hubiera cambiado completamente. Claro, descalificar el patriarcado, no decir, te comprendo porque estás dentro de este grupo, por lo tanto, asumo a todos los mexicanos como que están aparte en ese rubro y demerito totalmente los cambios a los que se está enfrentando nuestro queridísimo México. Pues la recomendación, entonces, ¿cómo podríamos cerrar, Ignacio Román, para las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Cuál es precisamente hacia dónde tenemos que me informo, no me molesto, qué tengo que hacer? Mira, lo bueno del COVID es que va a pasar, tiene que pasar, como pasan los virus. Forzosamente. Y no estamos en el siglo XIV con la peste negra, estamos en el siglo XXI. Pero hay otro asunto que es el político fundamental, a mi parecer. Y es la enorme insistencia en la lógica, digamos, mediática más superficial, yo diría, de simplemente seguir polarizando y polarizando el debate. A ver, ¿López Obrador está haciendo cosas mal? Sí. ¿Todo lo que está haciendo está mal? No. ¿Hay muchas cosas que también son correctas? Sí. ¿Hay críticas que son correctas? Sí. ¿Hay críticas que son simplemente para sacar tajada de la crisis? También. Entonces, yo diría, no juguemos ni a la lealtad absoluta, ni al rechazo absoluto. Esto no es el América Guadalajara. Necesitamos unidad en términos de salir adelante. La unidad tiene que ser de un apoyo crítico, diciendo lo que está mal y al mismo tiempo no utilizarlo simplemente como una lógica de obtener ventaja para poder tirar o para poder afectar a quienes están tomando decisiones que también en muchos casos lo están haciendo bien. ¿Jalisco lo está haciendo bien? Jalisco hay cosas que está haciendo bien, o sea, yo creo que estuvo al final bien que adelantaran 5 días el confinamiento. Hay muchas críticas al endeudamiento y a la lógica de las compras que ha hecho el gobierno del estado, pero lo que me parece mal, digamos, lo que sí me parece cada vez más delicado, es que se utilice casi cada momento para estar confrontando la lógica del gobierno estatal con la lógica del gobierno federal. Eso no ayuda a Jalisco. Ignacio Román, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Trini. Te deseo el mejor de los éxitos en tus nuevos proyectos. Sabes que estamos aquí a la orden y pues que vamos a salir adelante juntos. Sin duda, porque tenemos que subirnos a ese tren. Me gusta el reto. Órale, pues. Hecho, te agradezco mucho tu tiempo, Ignacio Román, catedrático, profesor. Muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Es un gusto. A tus órdenes.